y ese 2% lo oficializaba el presidente Luis Arce en conmemoración del 1 de mayo, Día del Trabajador. ¿Y cuánto afecta eso? Indudablemente los pequeños y medianos empresarios, al igual que la industria en nuestro país, habla de mucha preocupación. Obviamente el sector que recibe esa plata se queda contento. El 2% al salario mínimo nacional y 0 al haber básico son las disposiciones que se han dado para esta gestión. Conversábamos con el licenciado Durán, Jaime Durán, el analista económico, la semana pasada acerca de esta posibilidad. ¿Cómo encaramos ya esta realidad que se oficializa? A tiempo de saludarlo, licenciado Durán, gracias por estar con nosotros en Levántate Bolivia. Este incremento ya ha sido, de hecho, rechazado por los empresarios y algunos sectores de los trabajadores. Claro, unos piden menos y otros pedían más. ¿Cómo se hace esta lectura? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un saludo a la gentil audiencia de Cadena A. Evidentemente ya se ha oficializado el 1 de mayo un incremento del 2% al salario mínimo nacional y se mantiene congelado el haber básico. El salario mínimo nacional es lo mínimo que una persona recibe cuando entra a trabajar 8 horas por al menos 5 días, ¿no? Ahora, en números estamos hablando de subir de 2.122 bolivianos, que era el salario mínimo vigente, a 2.164. Desde mi punto de vista, este salario es perfectamente sostenible para las empresas privadas y públicas, porque no debemos olvidar que además este salario lo que va a permitir es un incremento de la demanda agregada, lo cual se va a traducir también en un incremento para las ventas de las pequeñas empresas y las grandes empresas. Además, lo que nos permite es mantener un adecuado equilibrio entre el empleo y el salario, lo cual, si bien no satisface las expectativas de los trabajadores que pedían un 5%, creo que también cumple la condición de mantener el desempleo bajo. Licenciado, la realidad marca que la preocupación preocupación latente de la parte de quienes generan el trabajo. Usted, como ex autoridad del gobierno del expresidente Morales, ¿sabe cuánta gente gana el básico en nuestro país hoy por hoy? Bueno, digamos una aproximación. En el caso del sector público, estamos hablando de menos de un 5%, ¿no? Y en el caso, digamos, del empleo formal, si tenemos una división en lo que significa el empleo, el 20% accede a un empleo formal. Y ahí también no estamos hablando de una cifra alta, estamos hablando de menos de un 15% que accede al salario mínimo nacional. Entonces, el impacto, la verdad, no va a ser muy grande en términos de las planillas y de incrementos de los costos, porque por ahí también se ha indicado que afectaba al subsidio de lactancia. Esto no es cierto, no afecta, está congelado en 2.000 bolivianos, sí afecta en términos de lo que significa el bono de antigüedad, pero también el impacto, desde mi punto de vista, va a ser manejado. Es una cifra que paralelamente hablan los generadores de empleo de a cuestión de un tiempo a esta parte van a haber despidos, menos cantidad de empleos. ¿Esto no le debe preocupar al gobierno central? Bueno, lo que ocurre es que ahí ellos piensan desde una forma muy básica, muy unilateral, ¿no? Ellos dicen, si el salario es más bajo, entonces vamos a contratar más gente, ¿no? Esa fue la forma en la que se razonó entre 1985 y 2005 en el periodo neoliberal. Si recordamos, por ejemplo, entre el 2003 y el 2005, el salario mínimo se congeló en 440 bolivianos. Y no es que el empleo haya aumentado. Lo que ocurre es que no solo hay que ver el lado del costo, sino hay que ver el lado de la dinámica económica, ¿no? El año 2020, por ejemplo, hemos mantenido congelado el salario, el mínimo y el haber básico, no ha habido aumento, pero la tasa de desempleo ha subido a cerca del 12% a julio. Entonces, estas relaciones que a veces interesadamente se intentan marcar, no ven la dimensión agregada, totalizante de la economía y no se dan cuenta que en realidad lo que define el nivel del producto es el nivel de demanda agregada y los aumentos en productividad que puedan existir,
que eso se consigue con una mayor inversión pública, con una mejor redistribución del ingreso. Por esa razón es que yo invito a mis colegas y también a los empresarios no solo a analizar desde el punto de vista del costo. 2% al salario mínimo y 0 al haber básico. Vale decir que si una persona gana 2.200, 2.400, 3.000, esa persona no va a tener un incremento. Basta que difiera del mínimo para que no tenga este incremento. Así es efectivamente así, es decir, el haber básico, si uno gana 4.000 o 5.000 bolivianos, no va a gozar de un incremento salarial. Por esa razón, el hecho de que estemos viendo a algunos empresarios rasgarse las vestiduras por este tema, a mí me parece una exageración total. No debemos olvidar que este discurso lo han mantenido al menos durante 30 años. En la época neoliberal no existía o era muy raro el incremento salarial. No debemos olvidar que en esas épocas se lograba un incremento para salud y educación, y para el sector privado se dejaba simplemente a la negociación entre trabajadores y empleados. Lo que ha ocurrido en esa época es que se contrajo la dimensión del mercado interno y gracias a eso las tasas de crecimiento eran bajas. En cambio, cuando uno hace crecer la parte que le toca al trabajo, aumenta la demanda, aumentan las transacciones y eso permite mayor crecimiento económico. Un punto para volver a aclarar, para que la gente tenga el panorama más claro, licenciado Durán. Este incremento no afecta ni hace variar el subsidio de lactancia, eso se mantiene y se congela en 2.000 bolivianos. Así es, desde aproximadamente 3 años se ha tomado esta determinación, porque lo que ocurría era que cada vez que subía el salario mínimo nacional, entonces subía el subsidio de lactancia, y bueno, la cantidad de productos ya no tenía relación, digamos, a lo que necesita una familia, ¿no? Entonces, por esa razón se congeló en 2.000 bolivianos. Este incremento salarial no afecta el subsidio de lactancia, de la cual se ven beneficiados las madres gestantes y los niños hasta 1 año. Ahora, la última consulta, licenciado Durán. La pandemia no ha terminado y los crecimientos económicos, los índices, no son por algún lado. Algunos analistas hablan de no alicientes, otros sí, con un crecimiento lento pero seguro. Sudamérica tiene una estructura donde son varios los países que tienen visualizado una economía sólida. ¿Cómo se rearma ese mapa económico para una post-pandemia? ¿Ya se puede hablar de aquello? En cierto sentido sí, por la presencia de la pandemia, ¿no? Ahora, si te fijas, los análisis internacionales, hay cierta coincidencia entre los economistas que este es el momento de inyectar recursos en la economía, no de sacarlos, no de ir por vías neoliberales de congelamiento o descenso de salarios, porque eso hace que compremos, que demandemos menos. Solo para ver, por ejemplo, el gobierno norteamericano, que tiene condiciones enteramente distintas, está generando un programa equivalente a 10% de su Producto Interno Bruto con subsidios enormes para la gente. No estamos ya hablando de cosas pequeñas, ¿no? Y así en todo el mundo se están llevando adelante este tipo de políticas. Por esa razón es que yo creo que si queremos alcanzar o superar el 5% de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, algo que incluso ya ha sido adelantado por organismos internacionales y ven que la reactivación económica boliviana va por buen camino, lo que tenemos que hacer es inyectar recursos en la economía, es fortalecer la redistribución del ingreso. Ir por el otro camino de contraer la economía, de congelar salarios, no es el camino más aconsejable. Si bien, digamos, este incremento es pequeño, porque considero que equilibra adecuadamente el incremento de la demanda, junto con no hacer que crezca el desempleo, yo creo que va en la línea adecuada, y en ese sentido yo recomiendo a los empresarios y a los microempresarios ver los efectos positivos de este incremento salarial. Inyección de recursos que tienen que venir desde el gobierno central, desde el empresariado, desde los industriales, absolutamente todos. La idea es ahora un poco recurrir digamos, al chanchito que se había recolectado para inyectar esa economía y el dinamismo vuelva a activarse. El licenciado Jaime Durán nos ha acompañado como analista económico acerca ya de la oficialización del incremento del 2% al salario mínimo nacional y 0 al haber básico. Licenciado, como siempre, gracias por el tiempo. Muy buenos días, gracias.